Antes de empezar a aplicar cualquier regla de derivación, necesitamos saber cuál de esas reglas ocupamos. En este caso, tenemos que identificar primero la forma que tiene esta función para saber qué regla aplicar. En este caso vemos que tenemos una función que es un cociente, por lo tanto, ocupamos la regla del cociente. De este lado ya he escrito la regla del cociente, que es la que nosotros vamos a empezar a utilizar para calcular la función derivada de esta otra función. Entonces, primero, el paso con el que tenemos que empezar es siempre calcular cada una de las partes de mi regla para después sustituirlas en esta parte. Recordemos que en la regla del cociente el numerador se denota con la letra U y el denominador con la letra B o la V, depende ya de cómo la quieran nombrar. De este lado escribimos lo que vale U, que es todo lo que está en el numerador, lo escribimos tal cual. Aquí ponemos el valor exactamente como está representado aquí, lo escribimos acá, que es la parte B, que es lo que está en el denominador. Siempre, antes de calcular la derivada de alguna expresión, tenemos que ver qué forma tiene. Si se fijan, en esta parte de aquí, 4x al cuadrado, tenemos una derivada directa. El exponente multiplica el coeficiente y se le resta 1. Por lo tanto, 2 por 4, 8. 2 menos 1 me queda un exponente 1. Entonces, cuando hay un exponente 1, no tiende a escribirse. En este caso, tenemos esta forma. Si la identificamos, podemos darnos cuenta que se parece mucho cuando usábamos la regla del producto. Por lo tanto, para encontrar la derivada de esto, debemos aplicar la regla del producto. Nos enfocamos nosotros en esta parte. Recuerden que para aplicar la regla del producto, U por la derivada de B más B por la derivada de U, ocupamos nombrar a cada una de las partes de mi expresión como la U y como la B. Ya que tenemos identificada cada parte, aplicamos la regla. U, que es todo esto tal cual, lo escribimos por la derivada de B. Tenemos la parte B, hay que derivarla de forma directa. Siguiente paso es sumar B por la derivada de U más B lo tenemos de este lado, es tal cual como está escrito, por la derivada de U. Tenemos que U es esta parte, derivamos directo. Esta es la expresión que me resulta de aplicar cada una de las partes de la regla. U por la derivada de B más B por la derivada de U. Continuando con la regla del producto, multiplicamos cada uno de los elementos. Llegado a esta parte, vemos si tenemos términos semejantes. Los que sean semejantes solamente hay que agruparlos. Aquí tenemos este término que es x a la 4 y x a la 4. Solo es cuestión de agruparlos y los que no sean semejantes con ningún otro se quedan de la misma manera. Llegando a este resultado, vemos que esto es la derivada de mi multiplicación. Solamente que esto ya es la parte U o la derivada de U. Solo hay que escribirlo de este lado. Una vez que hicimos esto, vemos que ya tenemos todas las partes de la regla del cociente, que es la que ocupamos para resolver esta función. Como ya tenemos todas las partes de la regla del cociente, solo es cuestión de sustituirlos. Llegado hasta este punto, hay que recordar que como hay una multiplicación, tenemos que realizar cada una de las multiplicaciones.
este término multiplica a todos los de este lado. 4x cuadrado por 30x a la 4 también se va a multiplicar por el menos 36x cuadrado y por el más 8. De la misma manera de este otro lado. Hay que tener mucho cuidado con este signo, porque este signo cambia todos los signos de lo que nos resulte. Yo recomiendo, en estos casos, cuando tenemos varias multiplicaciones, hacer por partes. Podemos multiplicar estos dos por este y lo que nos resulte, multiplicarlo por estos dos. Y hasta entonces, este signo cambiaría el resultado de los signos de todo lo que nos resulta. Acá abajo hay que hacer esta operación. 4x cuadrado al cuadrado. Solamente hay que elevarlo al cuadrado. Ya que terminamos con todas las multiplicaciones, solamente hay que tener en cuenta los términos que sean semejantes. En la parte de abajo del denominador, lo único que hicimos fue elevar este monomio al cuadrado. Hay que recordar la regla de los monomios al cuadrado. Se eleva al cuadrado el coeficiente, que es 4 por 4, 16. Y los exponentes se multiplican. 2 por 2, 4. Este sería el resultado de hacer todas las multiplicaciones en el numerador y de elevar al cuadrado el denominador. El paso siguiente solamente es reducir términos semejantes. Aquí podemos ver que tenemos un x a la 6, x a la 6, x a la 4, x a la 4, x cuadrado también de este lado. Solamente hay que quitar términos que sean iguales. Una vez que ya agrupamos los términos semejantes, escribimos pues el resultado de esa agrupación y vemos que todavía tenemos esta expresión. Tenemos que tener en cuenta el hecho de que cada uno de estos términos de arriba se tiene que simplificar con el 16x a la 4. Para hacer esto, solo es cuestión de separar cada término como una división independiente. En este punto, ya solo lo que tenemos que realizar es reducir cada una de las fracciones. Hay que reducirlo a lo más pequeño posible. En este caso 72 entre 16, en el caso de que fuera exacto, si no dejarlo como fracción, pero la expresión más pequeña posible. Dividimos 72 entre 16, no queda un número exacto, entonces hay que reducirlo a lo más pequeño posible. En este caso es 9 medios. Cuando dividimos cantidades o literales que tienen un exponente, se resta el del exponente del numerador menos el del denominador. 6 menos 4 me quedan 2. Menos 48 entre 6 queda un número exacto, que es 3. X y X. 4 menos 4 me queda la 0, que es lo mismo que tener X a la 0, que es un 1. Más 4, porque 64 entre 16 me da un número entero que es 4, y x a la 1 menos 4 me da x a la 3. En este caso no podemos dejar un exponente negativo, solamente hay que escribirlo como un exponente hay que bajar esto a la parte del denominador para que no sea negativo. Quedaría de la siguiente manera. Este sería nuestro resultado y por lo tanto mi función derivada de la que tenía en un comienzo. Si bien es un poco laborioso el hecho de realizar todos los pasos, porque podemos decir que es una combinación de ambas reglas, solamente es cuestión de saber un poco de aritmética, las multiplicaciones, las leyes de los exponentes para poder llegar
a este resultado.